vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. 8 AM. Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué lugar del mundo estés. Aquí estamos con otro Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmardelplata.com.ar. También hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. En la operación técnica y puesta en el aire está Roque Colona. ¿Cómo le va, Roque? Buenos días. Y obviamente estamos en un fin de semana extra large, ¿sí? Hasta el lunes dura el descanso para muchos, mucha gente en la ciudad, mucha movida turística en este fin de semana largo. Feriado puente. Tenemos que saludar a uno de nuestros compañeros que se tomó el fin de semana largo en serio, Diego Gutiérrez. Así que bueno, un abrazo grande para vos, Diego. Lo mejor, pasalo lindo, porque nunca se sabe, ¿no? Hasta cuándo puede durar el mundo, por cómo viene. Melissa, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Marcelo, Roque. Saludos a Diego. Merecido descanso. Ya cuando vuelva tendrá que quedarse varios fines de semana seguidos, ¿no? Pero, nada, también saludar a todos los turistas que están en la ciudad disfrutando un fin de semana, además, con muy buen clima. Inicialmente va a estar, hoy va a estar lindo, mañana también. Así que, bueno, para disfrutar, para pasear un poco, descansar y otros tantos para trabajar, tener más trabajo en estos días del fin de semana largo. Exactamente. Bueno, un programa muy especial, muy intenso en cuanto a la información, y una información que se va a centrar en dos informaciones que prácticamente estuvieron en todos los portales del mundo. Uno es obviamente el conflicto en Medio Oriente. Nosotros, cuando estábamos terminando el programa, se desataba un ataque cruel, violento, salvaje, bestial, que da para analizar muchísimo. Me preocupa mucho la contraofensiva israelí, porque no vaya a ser cosa que sea como en la época de Perón, ¿no? Cuando caiga uno de los nuestros, caerán 5 de los de ellos. Si vamos a tomar la represalia con más violencia, bueno, obviamente esto no va a terminar bien. Ya se habla de un conflicto regional, ya se habla de potencias que están ayudando a Israel. Me preocupa cómo se está desarrollando este conflicto, porque puede tener muchas derivaciones, y no de las buenas, sino obviamente esto complicaría aún más lo que ya se complicó desde el 7 de octubre. Habrá que preguntarse también, ¿no? ¿Cómo falló uno de los sistemas más seguros del mundo? ¿Falló o lo hicieron fallar adrede? Que esa es otra pregunta. Y también me pregunto si Netanyahu está preocupado por su pueblo o está por salvar su pellejo, ¿no? Me parece que está más preocupado por él que por la gente. Que además hay que decir que, sea cual sea el resultado de este conflicto, el pellejo de Netanyahu ya está en riesgo.
la mayoría de los israelíes no confían en él para llevar adelante el conflicto y además les parece que justamente es culpa del primer ministro todo lo que ha venido sucediendo en esta última semana. Quiero coincidir con vos en una semana que ha sido análisis bastante sesgados hacia un lado o hacia el otro. De los dos lados se están cometiendo crímenes de guerra, de los dos lados. Y esto no justifica en ningún caso el ataque de Hamás, pero tampoco permite justificar crímenes de guerra por parte de un Estado. Y, como bien decías, la presencia de otros actores regionales, lo único que va a hacer es regionalizar un conflicto que, cómo y cuándo termina, no lo sabemos. Y ojalá que, mientras el mundo no tenga fecha de vencimiento, alguna vez entendamos, porque yo sé que lo más difícil es encontrar el justo medio, ¿no? Ni todos los palestinos son terroristas, ni todos los judíos son malos. Entonces, creo que tenemos que partir justamente por un término medio, que es justamente el término más difícil de encontrar, el equilibrio. La verdad a mí me dio mucha indignación, mucha tristeza, mucha lástima ver cómo estos bestias, estos tipos que si se pueden llamar seres humanos, atentaban contra población civil. Me estoy refiriendo al ataque de Hamás, ¿no? Es decir, matar criaturas, bebés, tener más de 100 personas ahora de rehén o de rehenes, que no sabemos en qué condiciones están, manipular y tratar de sacar ventaja con gente que está imposibilitada de su libertad. La verdad que también uno se pone en el lugar de las familias judías o israelíes, pero también me pongo del lado de los palestinos porque digo, no puede ser que todos tengan que ser castigados con la misma vara. Digo, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no hay agua? Eso justamente también atenta contra las violaciones a los derechos humanos. Porque eso piden también desalojar un hospital de Médicos Sin Fronteras mientras atiende a los pacientes. ¿Por qué exigen el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas? ¿Por qué Egipto no los quiere recibir? Porque no puede. Ahí sí hay una respuesta. Bueno. Acuerdos de Camp David, no puede recibirlos porque Israel Ahora, lo puede bombardear a Egipto. Qué loco, ¿no? Digo, porque en un momento de la historia Egipto protagonizó un conflicto bélico con Israel. Luego de ese conflicto, parte del acuerdo incluyó el hecho de que hoy no los puede recibir. De hecho, la Franja de Gaza estaba bajo mandato egipcio cuando se dio la partición del territorio. Pero lo cierto es que hoy por hoy Egipto no podría recibirlos en las condiciones de los acuerdos de Camp David. Hay mucha tela para cortar. Hay acá, muchísimo. Por supuesto, hemos convocado a un especialista en medio, nuestro especialista en Medio Oriente de cabecera, aunque solemos conversar con varios, que esperamos poder comunicarnos con él. Han estado durante toda la semana respondiendo a medios nacionales e internacionales acerca de este tema. Pero hay mucho para analizar, buscando, como vos decís, Marcelo, el justo medio, que es muy complejo en esta semana, en estos tiempos, encontrar ese equilibrio que permita realizar un análisis y comprender el conflicto, sin justificar absolutamente a nadie, comprender el origen de lo que está sucediendo, comprender la actuación del resto de los actores regionales. Digo, Qatar amenazó con cerrar el suministro de gas al mundo si continúan las invasiones sobre la Franja de Gaza. Arabia Saudita e Irán durante esta semana hablaron por teléfono, ¿no? Algo que puede parecer una tontería. Arabia Saudita e Irán no hablaban por teléfono hace décadas. Es decir, el príncipe heredero con el presidente iraní. Esta conversación se dio para ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? A nadie le conviene que esto escale. Ahora, el detonante fue el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, esto de querer reconocer al Estado de Israel. Es uno de los factores que influyó. Israel estaba restableciendo relaciones diplomáticas con muchos estados árabes. Esto inició con Sudán, Marruecos, Bahrein. Bueno, el próximo que se podría venir era Arabia Saudita. De todos modos, Arabia Saudita hacía una semana o 10 días había dicho... No, esto como que lo había
no es que había dicho que no iba a restablecerlo, pero se había frenado un poco la situación. Pero también hay que tener en cuenta, y de esto hemos hablado en varias oportunidades con Ezequiel Copel, la violencia llevada adelante por parte de los colonos judíos en los asentamientos ilegales en Cisjordania y también cercanos a la Franja de Gaza, que esos son los espacios que fueron atacados inicialmente por Hamás. Esto, vuelvo a decir, sin justificar, pero la política del Estado israelí en los últimos años ha fomentado también, y la Franja de Gaza, como vos decías, la falta de electricidad, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, era de antes del conflicto, con lo cual una población que vive en una situación de miseria extrema, que tiene pocas horas de electricidad por día antes del conflicto, que no tiene recursos, que no tiene, tiende a radicalizarse y a buscar en la violencia, lamentablemente, una solución a una problemática estructural. Bien, ahora sí, vamos con música de presentación. No son muchos, pero hay muchas preguntas que nos hacemos en los títulos de hoy. Muy bien, guerra en Medio Oriente a días del ataque criminal y escandaloso de Hamás a la población civil de Israel. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Estado le falló a sus habitantes? ¿Cómo pudo burlarse uno de los sistemas más seguros del mundo? ¿Este atentado terrorista es el 11 de septiembre israelí? ¿Cómo será el desafío de responder a los crímenes de guerra sin cometerlos? ¿Desmantelar grupos terroristas puede ser más difícil de lo que parece? Este desmantelamiento plantea inquietantes cuestiones morales sobre los daños colaterales. ¿Cuáles serán los riesgos de una ofensiva terrestre contra Gaza? ¿Israel le hará el juego a Hamás? Bueno, una de las preguntas que respondía hoy Melissa en el comienzo del programa, ¿no? ¿Por qué Egipto no recibe a palestinos que quieren escapar de Gaza? ¿Irán ayudó a Hamás? ¿Hamás representa a los palestinos o quiere un Estado palestino o es un ideario doctrinario islamista que quiere la destrucción de Israel e imponer un califato en la región? ¿Prevalecerá el acuerdo integral o terminará en una guerra regional? Ecuador, mañana se define quién es el presidente de este país. Balotage con final incierto entre Daniel Noboa y Luisa González. ¿Definirán los indecisos esta elección? Elecciones que pasarán a la historia como la de los candidatos con chalecos antibalas. Bolivia, el MAS se quebró en este país. Evo Morales expulsó a Arce y será candidato. ¿Este enfrentamiento entre Evo y el presidente boliviano es el principio del fin del MAS en Bolivia? ¿Por qué el Tribunal Constitucional de Bolivia admitió un amparo contra Evo Morales y ordenó suspender la asamblea partidista? ¿La falta de liquidez de dólares llevará a la economía de Bolivia al camino de Venezuela? ¿Del milagro boliviano a la debacle boliviana? Bueno, ahí están algunos de los títulos que vamos a desarrollar hoy e increíblemente tenemos que hablar también
de una presidencia que supuestamente se va a definir mañana entre Luisa González y Daniel Noboa. Y yo por ahí decía el tema de los indecisos, porque estaba leyendo por aquí una noticia que dice que el dato clave en este balotaje es los indecisos que llegan al 15,9%. ¿Serán ellos los que definen este balotaje mañana? Sí, entre otros definirán los indecisos en una elección además marcada, recordemos, por el contexto de violencia, por los asesinatos, por el narcotráfico, los sicarios. Sicarios que además decíamos hace algunas semanas que aparecieron todos muertos en la cárcel misteriosamente, ¿no? Uh-huh. Poco se va a saber del asesinato de Villavicencio, sí, los autores materiales ya no están para decir nada. Con lo cual es una elección, bueno, ha sido una elección muy enrarecida. Muchos consultores o muchas consultoras están marcando un empate casi técnico. Para la consultora Telcodata, Noboa tiene un 36,7 de apoyo y González un 36,4. Pero el dato clave es este: los indecisos llegan al 15,9, los votos nulos un 8,7 y blancos 2,3. Otra encuestadora, que se llama De Negocios y Estrategias, muestra al empresario de 35 años con 39% de la preferencia frente al 38,63 de González. Los indecisos serían 17,07, los nulos y blancos 5,3. O sea que prácticamente marcan un empate técnico, pero por unos puntitos adicionales estaría aventajando Noboa a González. Si tenemos en cuenta el factor de error muestral, hoy están empatados, ¿no? Pero bueno, justamente los indecisos son los que marcarán el resultado final, decíamos, en una elección marcada por la violencia, marcada por los grupos del narcotráfico. Y además decir que quien gane las elecciones lo que va a hacer es culminar el mandato de Guillermo Lasso. Es decir, no va a tener un mandato completo y al mismo tiempo se va a enfrentar con una economía débil, alto déficit fiscal, caída de los ingresos petroleros por la caída de las exportaciones y una situación de violencia y de crimen organizado medio generalizada, sobre todo en lo que es la ciudad y la región de Guayaquil, ¿no? Donde se concentra la mayor parte de este conflicto con las redes del narcotráfico. Pero decíamos, va a tener muy poco tiempo para actuar porque va a gobernar menos de un año y medio, hasta mayo del 2025. Porque esta elección se inicia a partir del decreto de la muerte cruzada por parte de Guillermo Lasso, por medio del cual se disolvió la Asamblea Nacional y también se terminó con el mandato del presidente, para evitar la destitución que buscaba la oposición en el Congreso, que ya le había iniciado un juicio político, recordemos, a Guillermo Lasso, que desde que asumió el gobierno en Ecuador ha tenido múltiples problemas. Paréntesis, ¿no? Para quienes en nuestro país quieren que nos parezcamos a Ecuador, la verdad que el ejemplo no está muy lindo para seguir, no sería el mejor. Con lo cual, todo está por verse en el día de mañana, pero también pensar en esto. Quien asuma tampoco es que en menos de un año y medio va a poder resolver los grandes problemas de Ecuador. Lo que se busca sobre todas las cosas es generar cierta estabilidad para pensar en un próximo gobierno que enfrente o iniciar algunas medidas para el próximo gobierno que enfrente las problemáticas del pueblo ecuatoriano. Sí, en concreto lo que le está pidiendo a los votantes, los ecuatorianos votantes a estos dos candidatos, bueno, obviamente, ¿no? Que se haga un buen gobierno y que se ponga mucha atención en la seguridad y en la economía. Y obviamente también creo yo que es una oportunidad para que los políticos también se reivindiquen un poco, porque si hay algo que también marca el clima social que hay en Ecuador, es el hastío y el cansancio de los políticos, ¿no? De la clase política dirigente. Porque vos fíjate que una de las consignas en Ecuador es votemos al menos malo. Sí. Así estamos. No sé si ponerlo en términos de los políticos, pero sí de los espacios partidarios tradicionales, en este caso el correísmo y también el espacio que representa Guillermo Lasso,
que no han ofrecido respuestas en ninguno de los dos casos en los últimos gobiernos a las problemáticas de la ciudadanía. También tener en cuenta que los últimos años se vieron marcados por manifestaciones masivas, estas manifestaciones que luego llevaron a unos acuerdos, un diálogo con la Confederación Nacional de Afrodescendientes e Indígenas Ecuatorianos, con unos ciertos puntos que el gobierno se comprometía a ir cumpliendo, que tenían que ver con mejorar la calidad de vida de la población. La realidad es que ninguno de estos puntos se cumplió y el gobierno no ha hecho más que continuar en la misma sintonía. Ahora, para ir terminando, digo, ¿qué pasó que se cayó tan estrepitosamente el candidato Yacu Pérez? Porque Yacu Pérez en su momento logró nuclear, ¿no? Había logrado nuclear, de hecho hay quienes defienden que Yacu Pérez fue quien debía pasar a la segunda vuelta. Bueno, por supuesto sus seguidores, pero algunos otros analistas también lo dijeron en su momento. Pero le ha costado muchísimo al movimiento Pachacuti, a la CONAIE, a la Confederación Nacional de Afrodescendientes e Indígenas Ecuatorianos, sostener el liderazgo de Yacu Pérez. Pensemos que son liderazgos además muy rupturistas, muy antisistema y que es complejo consolidarlos a lo largo del tiempo cuando no generan algún tipo de coalición o de apoyo a otros sectores políticos. Es decir, cuando Yacu Pérez queda fuera de la segunda vuelta, no se la jugó por ninguno de los dos candidatos, ¿no? En ese momento, ni por Guillermo Lasso, ni por el candidato de Correa, Andrés Arauz, no me acordaba el nombre. Y esto también lo deja en una posición de, bueno, al final, en esa decisión, Yacu Pérez no jugó, no tomó una decisión y esto lo dejó un poco en offside respecto de la ciudadanía. La CONAIE sigue teniendo una gran representación social como estructura, pero los liderazgos han sido muy difíciles a lo largo de los años para consolidar un candidato a presidente, que en este caso lo habían logrado, o para apoyar al gobierno que esté en ejercicio. Bien. Bueno, vamos a ir al primer momento musical, ¿te parece? Vamos a ir a un primer momento musical distinto, porque en realidad no tenía planeada música de Ecuador que estamos hablando, así que traje una música argentina, que tiene que ver con nada, con ponerle un poco de color al fin de semana largo y tal vez también después vamos a estar hablando un poco del Día de la Diversidad Cultural y reconocer un poco nuestras raíces. Estuvieron hace algunas semanas tocando aquí en Vorterix Club Los Tabaleros, una linda banda que hace fusión un poco de música que diríamos es más folclórica o instrumentos más folclóricos con rock, con pop, con muchos invitados. Este es un tema de Una noche en el paraíso escondido, grabado en el Centro Cultural Conex, y el tema se llama La bicicleta. Aquí está, dándole la espalda a Dios. Aquí está, sola como el perro que mordió al hijo del dueño en la yugular. No se puede controlar, es más fácil manejar el clima con un dedo nada más, nada más. Mírenla en bicicleta, en un vestido tan primaveral como atrevido, mírenla. Le tira burbujas a la luna a gran velocidad, la lleva el viento, mírenla. Por su capricho nace un arco iris nocturnal, no necesita luz de sol, no necesita agua de lluvia para hacer un puente de color y llevarla de aquí. En bicicleta, en un vestido tan primaveral como
capricho nace un arco iris nocturnal. No necesita luz de sol, no necesita agua de lluvia para ser un puente de color y llevarla de aquí. VortexMarDelPlata.com.ar Vorterix. Vorterix llegó a Mar del Plata, FM 104.5. VorterixMarDelPlata.com.ar La ciudad ahora está feliz. El día que me quieras, las rubias de New York se irán cuesta abajo por el caminito hacia el sur. Uno gira y por esas cosas de la nostalgia, uno siempre piensa en volver. Malena y Grisel quedaron a media luz y a través del naranjo en flor se ven sombras nada más. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero el amor es tango. Amor es tango. Domingos de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. 1986. Diego levantaba la copa y fuiste a festejar a Crip. 1990. Diego lloraba por la copa perdida y Crip estuvo a tu lado. 2022. Te volviste a ilusionar. Lionel recuperó la copa en Qatar y lo viviste en Crip. Crip Hamburgués. Hamburguesas de gran tamaño. Crip Hamburgués. Desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Seguinos en nuestras redes sociales. Crip Hamburgués. Sale con rock. Adictos al Plástico, único canal de YouTube de coleccionismo de Mar del Plata, también en Vorterix. Todos los sábados, de 16 a 18 horas. Desconectate de la rutina de tu semana y tomate un recreo. Te traemos 2 horas de coleccionismo, cultura pop, juguetes y todo lo que te lleve a un momento feliz de tu infancia. Recordá, sábados de 16 a 18 horas. Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo. Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. No importa si te gusta la nave